chofer y iba contando una historia de lo que aprendí acerca de la hija de Jairo. Y le dijo, sí le gustó, pero necesita escuchar como 2 o 3 veces para entender mejor. Y dijo, pues sí, la historia es buena porque es de la Biblia, dijo el chofer, nada más así. Pero le conté una vez. Gracias. Me gusta eso porque el chofer no puede escaparse. Contándolo bien o mal, él no se escapa, él tiene que decir. Pero hay 4 recién convertidos. Ellos son los que preguntan, hacen preguntas y entienden, o sea, van preguntando. Y como el hermano le tocó también, ahí tocó contar una historia como 1 hora más. Porque yo al final contó 2 veces, de los 2 veces iba explicando palabra por palabra. Y todas las 4 hermanas que se convirtieron hace poco, les gustó la historia. Los demás hermanas, pues ya como ellos, ya como que ya la entienden más o menos. Pero siempre contestaba las preguntas que Pues nosotros igual lo hemos hecho de las 2 maneras, en la iglesia y con las personas, ¿no? Ahora estamos viendo esto, que lo que nos hemos encontrado es que ahí, en especial en mi comunidad, los jóvenes hablan más el español y entienden el zapoteco, pero hay palabras en las que ellos dicen, no sé qué palabra es, ¿no? Y es un poquito complicado para ellos ahora, por ejemplo, como para entenderlo por las palabras, podríamos decir, antiguas que estamos rescatando, y es para ellos un poco difícil, pero ya explicándoles ya ellos entienden. Por el otro lado, cuando hablamos con las personas mayores, ellos lo entienden mejor, pero para hacerlo, por ejemplo, a veces les preguntamos, ¿nos lo podría decir en español? Entonces ellos no encuentran ahora palabras para decirlo así, pero lo entienden. Entonces son cosas que hemos estado experimentando en esto, y en la iglesia nos ha ayudado bastante, porque los hermanos como que le han agarrado un sabor ahora a escuchar las historias en zapoteco, y inmediatamente ellos empiezan a decir, pero esta palabra es así, esta palabra, y empieza un diálogo sobre las palabras, ¿no? Y finalmente, después de eso, pues aterrizamos con las aplicaciones o algo de enseñanza de la historia en nuestras vidas. Hemos encontrado algunas palabras que anteriormente las habíamos buscado, que no existían, o para nosotros no existían, pero finalmente descubrimos que sí hay palabras para nosotros. En esos últimos días visitamos al alcalde, al presidente municipal, fuimos a presentarnos, los traductores. Le pareció muy bien, nos felicitó, nos invitó a que regresando de este taller pues vamos a reunirnos, porque hay que formar un departamento de rescate de nuestra lengua. ¿Sí? Entonces, creo que se va a implementar un proyecto con el municipio, ¿sí? Para trabajar con los jóvenes y con los niños, dice él, con los niños. Entonces creo que nuestro trabajo se va a ampliar ahí. Sí. ¿Logró contar una historia el señor presidente? Una parte de la historia. Una parte. Una parte de la historia, porque está muy ocupado, tiene mucha gente. Ajá. Sí, y dijimos 5 minutos, por favor. Y nos fuimos más. Sí, le gustó muy bien. Qué bien. Eso es. Qué bien. Todo estuvo bien en cuanto a la corrección de historias, porque quedaron historias pendientes para hacerle correcciones y reducirlas, porque estaban muy extendidas las historias. Entonces estuvieron bien, le hicimos correcciones y también las nuevas historias, trabajamos en ellos y descubrimos algo, que
la gente al escuchar la historia lo entiende bien, sean jóvenes, sean adultos, lo entienden bien. Los adultos lo memorizan más lento, los jóvenes lo memorizan más rápido. Pero hay un detalle, que las palabras antiguas para los jóvenes, ellos no lo conocen. Y al no conocerla, ellos no pueden traducirla cuando se le pide que lo traduzcan. Ellos no saben qué significa eso. La gente grande lo entiende bien, pero ellos no hablan bien el español. Entonces ellos definitivamente no pueden hacer una traducción de nada de la historia. Entonces uno de los problemas que enfrentamos es el hacer retro de las historias. Porque los jóvenes tampoco pueden hacerlo en su totalidad, y la gente grande igual. Y así fue como salieron nuestros retros. Lo que hicieron los grandes, muchas palabras ellos no lo hablan en español y no lo podían hacer retro. Los jóvenes que le tocó hacer retro, las palabras antiguas no lo tradujeron. Entonces los retros salieron incompletas. Pero al escucharla en su lengua, ahí lo entiende muy bien. Entonces también se comprobaron la historia, tuvimos la oportunidad de hacerlo en la iglesia, todas las historias. Cada uno de nosotros exponía su historia en la reunión de oración, y como de la iglesia todos hablan neutral. Entonces ellos en lo que ayudaban era corregir las palabras, cuáles son palabras adecuadas de la historia y cuáles no. Pero también enfrentamos otro problema. Los que ya son cristianos, como que exigen mucho que la historia esté más pegada al texto de la Biblia y no sea una historia resumida, porque ellos no entienden el objetivo de la historia, que no es una lectura bíblica, es una historia, es una narración de la historia. Entonces ese es otro problema, porque dicen ellos, ¿por qué ustedes tienen que saltear muchas partes de la historia? No está así en la Biblia, porque ellos lo han visto. Y ya le explicamos de que no se trata de una lectura bíblica grabada, sino una narración de la idea de la historia, para evangelizar gente que no conocen a Cristo. No es una historia dirigida a los creyentes, sino más bien a la gente que no conoce a Jesús, para que ellos sepan de la palabra de Dios, pero en historias bíblicas. Y ya es así como se entiende. Tuve la oportunidad de comprobar dos historias. La historia de Elías y los profetas de Baal, y el nacimiento, el bautismo de Jesús, con dos profesores. Uno era de la localidad y otro era de otra localidad, pero había trabajado mucho tiempo y quería yo evaluar qué tanto entendía la historia. Entonces les conté las dos historias y entendieron. La que es del pueblo y trabaja en otra comunidad entendió muy bien la historia y volvió a relatar la historia un 80%. Y el otro, que no es de la comunidad, pero trabajó muchos años en la comunidad, también entendió la historia y narró el 60% de la historia. Y ya después le digo, ¿y qué diferencia hay entre la variante de su comunidad a la variante de aquí? Dice, son mínimas. Si esta historia entrara a nuestra comunidad, va a ser entendible para nosotros. Y ya con que me pregunte si cuál es el plan de usted, dice, hacer que esta historia llegue a otros pueblos o nada más para este pueblo. No, pues las historias son para todos los que hablan Amusco, no nada más para el pueblo. Dice, a mí me gustaría, dice, volverla a escuchar, pero como él no está allí, no va a llegar de vez en cuando. Entonces digo, bueno, vamos a tratar de tenerla próximamente en audio y regalártelo para que lo escuchen. Pues igual hemos tenido algunos problemas. Creo que es más o menos igual a lo que han dicho los hermanos en cuanto a palabras ya más antiguitas y bueno, palabras que se usan ya en estos tiempos con los jóvenes. Con los retos, pues igual, jóvenes no pueden traducir algunas palabras pasadas y estamos también nosotros usando las historias en nuestros servicios de culto, tanto los domingos como en la semana. Y los hermanos han respondido muy bien a eso, les ha gustado. Lo que hicimos en los últimos 3 meses, particularmente en lo que fue septiembre,
necesidad de salir a otras iglesias, a las iglesias de la región, para compartir lo que nosotros ya ¿qué son las historias? Entonces hicimos una lista de iglesias y empezamos a visitarlas. Hicimos 2 visitas a cada iglesia. La primera visita era buscar al pastor o líder y plantearle, platicar, explicarle qué es lo que estamos haciendo y de paso pues contarle una historia al pastor o al líder. De ahí le preguntamos, oye, ¿y cómo ves si nosotros venimos y le enseñamos a su congregación o a sus líderes? Y creo que todos nos dijeron que sí. Entonces fuimos la segunda vez a esas iglesias y bueno, de mi parte porque yo fui a una iglesia, fui un sábado y me dijeron, pues no, ya estuviste aquí el sábado, hoy, pero queremos que sigas mañana también. Era un sábado y tuve que quedarme el domingo también. Entonces fue una gran experiencia, una bonita experiencia y la mayoría de las iglesias de la región estuvieron muy felices al escuchar las historias en nuestro propio idioma. Y lo que nos dijeron la mayoría era que una historia en su propio idioma era más entendible, mucho más entendible que leer la Biblia en español. Y por último, ya el 3 de octubre estuvimos llevando a cabo un pequeño taller de capacitación para los líderes. Nosotros fuimos, avistamos al pastor, contamos la historia ante la congregación y también les invitamos a un pequeño taller en nuestro templo, en nuestra iglesia. Y estuvo la hermana Elizabeth con nosotros, el hermano Ubaldo. Pues se vieron muy interesados los hermanos que estuvieron participando con nosotros ahí en nuestro pequeño taller. Y creo que nosotros convencemos cada día más de que funcionan las historias, son muy... Y que no solamente funciona, sino que es necesario para nuestra comunidad. Y pues yo creo que seguiremos trabajando. Sí. En realidad, para nosotros no hubo tan problema, puedo decirlo así, respecto a la retrotraducción, porque hubo un joven que nos ayudó en cuanto a ello, hizo 6 retrotraducciones y luego las siguientes 7 retrotraducciones, que fueron para completar las 13, nos ayudó una hermana, porque nos quedaba muy poco tiempo por las situaciones que estuvieron atravesando los hermanos. Bueno, no todos, ¿verdad? Ustedes saben quiénes fueron. Puedo decir que son estos 3, porque es la verdad, son ellos más bien. Y pues sí, no pudimos dedicarnos más tiempo en las historias para así continuar con las traducciones. Y siendo así, el tiempo transcurrió, entonces ya después tuvimos que acudir con una hermana y ella nos apoyó con las 7 retrotraducciones que fueron las últimas, y así fue como terminamos hace poco. El día jueves terminamos como las 9 de la noche. Sí, pero sí, todo salió bien. Terminamos tarde, pero traemos todo con retrotraducciones. No hubo mucha dificultad porque hubo alguien que nos apoyara en cuanto a número. Los problemas que nos enfrentamos a hacer una retro es que nuestra gente, puedo decir, no sabe mucho español. Entonces hay palabras que ellos desconocen, no saben cómo decirlo y tratan de darnos a entender el español diciéndolo de otra manera. Bueno, nosotros sí lo entendemos, ¿no? Pero sabemos que no es la forma correcta. El ir a visitar a personas, pues sí tuvimos esa oportunidad de entrar con facilidad y contar las historias, hacer los retros, pero el único problema es ese, de que no, e incluso aún personas más jóvenes, porque fuimos con 2 estudiantes también, porque como ya nos habíamos topado con esa situación, pues pensamos, no, pues vamos con
unos estudiantes a ver si, pero es lo mismo, por lo que tal vez no están acostumbrados a oír una historia en su propio idioma, y a la hora de estarlo diciéndonos en español, entonces se les traba, no saben la palabra, pero al final pues sí nos ayudó bastante. Es cuestión de ir y platicar, porque también quieren que los visitemos, pues, que estemos con ellos y que les estemos contando las historias y se interesan en escuchar, pero no, como estamos diciendo, el problema es que no lo pueden traducir al instante. Escucho y hablo. Entonces, lo que estuvimos haciendo en Santana es que solo había un muchachito de 10 años, 11 años, que él sí rápidamente pudo escuchar y traducirlo al español. No tan buen español, pero se entiende. Pero sí hubo, la mayoría de las retros dicen, déjamelo, lo estudio y lo escribo mejor, porque para hablarlo no puedo, pero para escribirlo sí puedo. Entonces escriben mejor en español que hablarlo. Entonces, eso fue otra de las situaciones de que nos hicieron el favor de hacer la transcripción al mismo tiempo, ¿no? Entonces dicen, lo escribo y así lo puedo traducir, porque pues empezaban a pensar, para decir familia, nosotros decíamos, pues papá, hijos, porque es la única manera de decir familia, y ellos ya pudieron traducirlo así, porque pues ya lo pensaron, pero sí se llevaron un buen tiempo para escuchar y luego de ahí escribir y encontrar las palabras correctas, ellos dicen para que no nos equivoquemos en la letra. Para empezar, en mi caso, pues, un rato que convertido, pero un tiempo dejé la participación. Entonces, ahorita que tiene como 9 años que nos regresé otra vez a perseverar, me encuentro de que con este proyecto hay cosas muy interesantes de aprender, pero primero se necesita entender la historia para poder practicar la historia, porque si yo no entiendo el contenido de la historia, puedo practicar o puedo memorizar, pero no puedo dar explicaciones. Entonces, lo que a mí me interesa y me preocupa, porque los jóvenes ahorita pues, están preparados, ¿no? Algunos pues, preparatoriano o secundaria o hasta universidad. Uno se pone a practicar con ellos, si lo hacen un caso, porque la historia bíblica son cosas espirituales a la vez. Entonces, el problema, como están diciendo aquí los hermanos, hay gente que creen que pues, hay dinero de por medio, porque a mí me han preguntado, me han cuestionado eso, bueno, ¿cómo está esto? ¿Quién está financiando? Ya les hago ver las cosas como van. Entonces, pero sí es importante. En mi caso, para poder aprender la historia, tuve que leer varias veces porque se tuve que redactar primero en náhuatl para poder memorizar, pero cuesta trabajo, a lo mejor porque también trabajamos así en lo personal y damos un rato la historia. El rato otra vez a ver, como que si uno debe estar enfocado en eso. Entonces a mí sí me interesa, me preocupa porque a mí me parece muy interesante, porque a lo mejor, no sé si por la edad, uno ya no es lo mismo como decía el hermano, ya no se presta tanto la mente para grabar, para memorizar rápido las cosas. Necesito pues darle hasta que quede pues. Y pues agradezco a Dios y a ustedes porque pues, este es un trabajo realmente fuerte y pues, hay que poner mucha atención. El problema que yo enfrenté después de agosto para acá, que se levantó un grupo de cristianos dentro de la iglesia que exigen que los textos sean traducidos así como están. Y
el trabajo que estamos haciendo en la historia no es así. Entonces, es un problema que tengo ahora con un grupo de cristianos. Entonces, lo que yo pido ahora que el equipo de oración, que ore mucho, también el reporte que hacemos mensualmente, puse una nota que necesito oración por ese grupo de gente que están actuando de esa manera, que están exigiendo que las historias sean traducidas. Sí. En el campo, ya hablando del campo secular, allá no hay problema para mí porque tengo muchos amigos. Yo fui deportista y salgo a narrar cuentos, así decimos en la palabra, en nuestra lengua. Todo está bien. Incluso en el final de agosto, un hombre muy joven que oyó la historia que yo narré 3 veces y me dijo fácilmente, me gustó mucho lo que están hablando de la Biblia y para mí es muy importante. Yo acepto asistir a la reunión con ustedes. Entonces ese joven está con nosotros, no ha aceptado a Cristo así normalmente como dice la palabra, pero ya se congrega con nosotros. Entonces me da a entender que es más entendible para la gente que no conoce la Biblia que los cristianos que me exigen que los textos sean traducidos así como están. Entonces, hermanos, ante todos ustedes pido que oren mucho por, no sé si es malo, ¿no? El nombre de la iglesia se llama Cristo es el camino. Y quiero que ustedes oren por ese grupo de jóvenes que me exigen pues que las historias sean traducidas.